En estos 6 años pasó una cosa en el planeta que nos puso a todos los seres humanos en igualdad de condiciones. Estuvimos un año encerrados por una pandemia. Esa pandemia, el coronavirus, muy probablemente se originó en un mercado húmedo de una provincia china. Un mercado húmedo es un lugar donde se venden alimentos, donde hay mucho hacinamiento de animales. Yo estoy contando eso porque en lo que va del siglo hubo varias pandemias. Ninguna llegó a la escala del coronavirus, pero hubo varias pandemias, varias enfermedades infecciosas que sobrepasaron las fronteras. Y la mayoría se originó en sitios así. Voy a poner 2 ejemplos. Principio de siglo, la gripe aviar, tal vez alguno la recuerde. Se originó en corrales industriales donde tengo gallinas, pollo. Se genera ese tipo de alimento. Año 2009-2010, gripe porcina. Acá en Comodoro había gente con barbijo. Se originó en mataderos industriales de cerdos, jamón. ¿Por qué, si sabemos que generar alimentos de origen animal de modo industrial trae tantos problemas, seguimos haciéndolos así? Problemas que trae este tipo de alimentos generados así, por ejemplo, los riesgos de pandemias. Si hay una pandemia en el futuro, seguro que va a venir de un lugar así. Animales hacinados, hay mayor riesgo de mutación en los virus, en las bacterias, en los hongos. Está probado por la ciencia. Segundo punto en contra de la generación de alimentos de origen animal a escala industrial. El profundo impacto ambiental que tiene, que fue lo que hablé en mi primer charla. Deforestación, uso de agua, colaboración con el cambio climático a escalas que no podemos imaginar. Los alimentos industriales de origen animal son mucho más impactantes ambientalmente que los de origen vegetal. Básicamente porque para hacer alimento de origen animal también tengo que hacer alimento de origen vegetal. Así que es poco eficiente, es muy poco eficiente. Pero el tercer punto por el cual esta producción de alimentos debería cambiar es por el trato que le damos a los animales. Yo elegí no poner ninguna foto acá, ni ningún video. Pero si hubiera puesto los videos de cómo se trata normalmente a los animales en los mataderos industriales, estarían mirando para otro lado seguramente. Los pueden buscar en YouTube, pueden buscar ustedes en Internet, pueden ver lo que hacemos con los animales. No de modo extraordinario, sino como norma. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué maltratamos animales, contaminamos el planeta y incrementamos el riesgo de pandemias? ¿Saben por qué? Porque es parte de nuestra cultura. Es un hábito que tenemos muy inmerso en nuestra sociedad. Comer alimentos de origen animal, estamos acostumbrados. Los hábitos son difíciles de cambiar. Y cuando pensamos en este hábito, lo que ocurre, o a mí me gusta llamarlo de este modo, tenemos con los animales una empatía selectiva. Nosotros elegimos qué animales nos dan empatía y qué animales no nos interesan en lo más mínimo. Por ejemplo, acá en nuestra ciudad, a los perros nos dan empatía en general. En general, a la humanidad le dan empatía a los perros. Yo si veo que alguien maltrata a un perro, me indigno. O sea, puedo denunciar a mi vecino si maltrata al perro. Y seguramente que me pueden escuchar y hacen algo con mi vecino. En un perro yo puedo ver en su rostro y encontrar felicidad y encontrar también tristeza. O sea, puedo encontrar sentimientos que asocio con los humanos en un perro. Cualquiera que ame a los perros me entiende lo que estoy diciendo. ¿Y por qué no en una vaca? O en un cerdo o en una oveja? Porque, ¿saben? Sienten igual que nosotros. O sea, esto no es una hipótesis. La ciencia demuestra que un perro, una vaca, un cerdo y un humano sienten el dolor físico igual y sienten el dolor emocional igual. El sistema nervioso que tenemos es prácticamente igual. Una anécdota veloz. Yo trabajaba en una empresa que prestaba consultoría ambiental y nos contrataron para hacer una gestión de efluentes de un matadero. Justo me tocó a mí ir, pero fui. El encargado del matadero me estaba mostrando el lugar. Y justo esa mañana había venido un camión con vacas. Si han visto estos camiones por la ruta, súper hacinadas las vacas. Y una de las vacas había sido aplastada en el camión por las compañeras y tenía las 2 patas de atrás trituradas. La vaca estaba tirada ahí, no había entrado al corral, gimiendo de dolor, con dolor físico que se le veía. Y el encargado hacía de cuentas como que no pasaba nada. Me seguía mostrando las cosas. Yo no lo podía creer. Digo, porque este tipo, ¿qué grado de humanidad tiene? Pero en realidad el tipo no tenía ningún problema. El tipo ve a ese animal, por su empatía selectiva, como un objeto. Además, trabaja ahí. O sea, no es algo que tenía él mal, sino que es algo que tenemos mal en general. Esta sensación de que una especie es más importante que las demás
Homo sapiens, tengo el derecho de abusar de cualquier especie. En el planeta hay 9 millones de especies, al menos. ¿Por qué nosotros tenemos derecho de abusar de cualquiera que sienta dolor como nosotros? Eso se llama especismo. Pensar que una especie tiene ventajas con respecto a las demás. Es un patrón de pensamiento de nuestra cultura que tenemos que cambiar. Y es un primo hermano de un pensamiento similar, el racismo. Pensar que mi etnia o una etnia en particular es superior a las demás. Claro, yo hablo de racismo y pueden decir, bueno, esto es algo antiguo. La esclavitud empezó a ser ilegal en el mundo en 1927. No hace un siglo todavía. No hace un siglo todavía. Antes de esa fecha, ser racista era algo normal, porque lo avalaba gran parte de la ciencia, porque lo avalaba gran parte de la iglesia, porque lo avalaba gran parte del Estado, porque la sociedad lo avalaba. O sea, una persona racista en esa época no era alguien que la gente lo miraría mal. Ahora lo miramos mal, porque nos dimos cuenta que estaba mal. O sea, que la cultura se puede cambiar. Yo puedo cambiar los hábitos si me doy cuenta que algo está mal. Si bien ahora el racismo es una excepción, el especismo es la regla y forma parte de nuestra cultura. Y por eso lo seguimos defendiendo. El especismo me permite a mí, en algún lugar, soportar todavía corridas de toros. Me permite, por ejemplo, soportar que haya peleas de gallos. Me permite también el especismo agarrar una vaca, inseminarla, sacarle la cría, matarla, inseminarla, sacarle la cría, matarla. Así 5, 6, 7 años que lo que viva esa pobre vaca sufriendo en ese tambo. Eso lo hacemos, eso vale el especismo. Tenemos que cambiar este modo de vincularnos con los demás seres sintientes de este planeta por 3 cosas. Por los riesgos de pandemia, por el impacto ambiental y por ellos mismos. Y en mi charla anterior yo decía que teníamos que cambiar antes del año 2050. El cambio ya empezó. Si bien no hace falta que todos seamos veganos, que empecemos a bajar nuestro consumo de carne. ¿Cómo sé que cambió? Porque yo voy al supermercado y encuentro un montón de productos veganos que antes no estaban. Eso quiere decir que hay una parte de la población que está eligiendo esos productos, sin que tengan que ser vegano uno, sino que le está pidiendo a las empresas, muchas de las cuales venden leche animal, por ejemplo, que tenga líneas vegetales, que empiecen a demandar esos productos. Un producto industrial nunca va a ser la solución. El mejor modo de ser vegano es comer frutas, verduras, legumbres y cereales. Pero un producto industrial alimenticio basado en plantas es mucho mejor que un producto industrial basado en animales, por todos los puntos que puse de reflexión. Cuando me invitaron a dar esta charla, yo lo que pensé primero, en estos 5 o 6 años que pasaron, es que mi vida cambió profundamente en este tiempo. Justo en la pandemia, con mi novia, Pía, con mi compañera de viaje, decidimos traer una nueva vida humana al mundo. Este, que va a aparecer aquí en breve, este es Stavros. Stavros se desarrolló en un útero con una mamá alimentada a base de plantas. Stavros toma leche de un solo animal, su mamá, que se alimenta a base de plantas. Stavros se alimenta a base de plantas. Tiene 1 año y medio, es sano. Esto lo estoy diciendo porque la dieta basada en plantas es saludable para cualquier estadio de una vida, cualquiera. Y él es simplemente un ejemplo. Él cuando crezca hará lo que quiera, pero se puede tener una dieta basada en plantas y ser saludable. Yo miro esta foto, acá tenía 1 añito Stavros, y me pregunto, ¿cómo será la vida en el planeta cuando él tenga mi edad? ¿Cómo será? Al mundo que vino Stavros, al mundo que vino, que un ser humano desprecie a otro por su color, no es tan fácil de hacer, no está bien visto, la cultura cambió. Al mundo que vino Stavros, que un hombre abuse de una mujer simplemente por el hecho de ser mujer, sigue pasando, pero cada vez es más difícil, porque nos dimos cuenta que el machismo está mal. No es tan fácil. Pero todavía en el mundo que nació Stavros, el especismo es la regla. Ojalá que cuando él tenga mi edad viva en un mundo en que el especismo haya dejado de ser la norma y se transforme en la excepción.